Esto es Noticiero Internacional, soy Alonso García Puentes. Vamos de inmediato con las noticias de lo que está sucediendo en la frontera sur de Estados Unidos, en donde se siguen expulsando a inmigrantes. Agentes de la patrulla fronteriza están trabajando a lo largo del Río Grande, en donde continúan llegando inmigrantes. Lamentablemente, no entienden que la frontera de Estados Unidos está cerrada y siempre ha estado cerrada. De hecho, Sari Mendoza, corresponsal en la región, fue testigo de la detención de un grupo de adultos en Mission, Texas, y nos cuenta qué les sucede al ser procesados. Anduve perdido 2 días y medio, 3 con hoy, pero ya cruzamos hasta acá, pero no se dio. Walter Pereira, un salvadoreño de 23 años, reconoció a La Voz de América tras ser detenido a pocos metros del Río Grande por los agentes de la patrulla fronteriza en Mission, Texas, a solo kilómetros de su destino final, Nueva York, donde según él está toda su familia. Al indagar acerca de su país, se refirió al mandatario Nayib Bukele. Es un buen presidente para la economía. Afirmó refiriéndose a esta como una de sus razones para embarcarse en esta travesía. Dinero, los trabajos, ¿sí me entiende? Entonces uno del campo gana menos que uno que trabaja en la ciudad. Y es así como el sueño americano para este y el resto de inmigrantes que fueron detenidos aquí en el área del Valle del Río Grande llega a su fin. Sin embargo, las autoridades saben que diariamente tendrán que realizar más arrestos y expulsiones a México. Bajo el título 42, que ha llevado a la expulsión de 103.900 adultos solos en marzo de este año, según las cifras oficiales de la patrulla fronteriza, que reporta que la mayor parte de los encuentros de los agentes en la frontera suroeste se da con este grupo de inmigrantes. Esto ocurre mientras la Unión Americana de Libertades Civiles mantiene una demanda para levantar esta medida de emergencia sanitaria. Estamos esperando que las cortes hagan lo justo y lo necesario y que cancelen ese programa para que todos los migrantes que vienen pidiendo asilo que tengan la oportunidad de entrar y hacer ese proceso. Algo que por ahora no cambia el destino de Walter Pereira, quien será llevado de regreso a México. Ay, si me ve mi familia, que está bien. Esto es una mezcla de inocencia, de desinformación, de ignorancia y, por supuesto, de grupos que están manipulando todo esto. Llegan y llegan y llegan a Estados Unidos de manera ilegal, cruzan por el Río Grande y piensan, tal como lo hemos señalado acá en Noticiero Internacional, que simplemente el asunto es entregarse a un guardia de migración y van a obtener el asilo político. Eso no es así. El número de personas que solicitan asilo, de hecho, en Estados Unidos ha aumentado dramáticamente. Sin embargo, hay muchas dudas y puntos que no están claros sobre quién tiene una verdadera posibilidad de recibirlo. Por esta razón, Lucy habló con un abogado de inmigración para entender cómo es la realidad de quién pide el asilo político hoy y cómo funciona el proceso. Vamos con la nota. En los últimos meses, miles de migrantes están llegando a la frontera entre Estados Unidos y México cada día. Lo hacen con una creencia impulsada por los coyotes, denuncian autoridades, de que ahora con la administración Biden es más simple solicitar y obtener asilo político. Sin embargo, abogados de inmigración como Miguel Rivera señalan que no es así y que no cambió nada en los requisitos de asilo respecto a las presidencias anteriores. Pero hay algo diferente ahora para los casos legítimos de gente que tenga un miedo creíble o razonable para pedir asilo. Le dan la oportunidad de aplicar para el asilo dentro de los Estados Unidos. Como usted sabe, la administración anterior lo estaban pasando o expulsándolos a México y estaban pidiendo que ellos aplicaran para el asilo en México. Según Rivera, esta era una manera al final de negarles el pedido a través de retrasos y falta de apoyo fuera de Estados Unidos, que llevaba al solicitante a desesperarse y abandonar la solicitud. El abogado aclaró que las razones económicas no son consideradas válidas para solicitar asilo y que no existe una categoría de solicitud para los refugiados económicos en búsqueda de una vida mejor. De hecho, solo casos con evidencias creíbles de persecución o amenaza para la vida podrían tener un real éxito. Las evidencias es muy importante para ganar un caso. Una aplicación con falta de evidencia no va a tener éxito.
Y ese es lo triste de la gran mayoría de estos casos que yo estoy ahorita manejando, es que hay mucha falta de evidencia y yo entiendo por qué esa es la razón, porque en muchos países no pueden someter una denuncia con la policía por la corrupción. Rivera afirma que la mayoría de los casos que llegan son creíbles. Quien huye escapa de peligros reales. Ahora con Biden, los funcionarios de inmigración se están esforzando para procesar los casos más rápidamente, dice el abogado, a pesar de los retrasos. Empero, una cosa es importante para los solicitantes. Una vez que hayan entrado en Estados Unidos, es crucial presentar la demanda de asilo rápidamente y asistir a las audiencias de corte, cuando sea. No cumplir con eso conduce a recibir una orden de expulsión. Y en Estados Unidos tenemos acá estas imágenes grabadas ayer jueves en Roma, Texas, en donde se muestra un agente de policía ayudando a varios migrantes, incluidos mujeres y niños, a desembarcar del bote inflable de un contrabandista antes de rajarlo con un cuchillo para tratar de disuadirle de seguir realizando cruces a través del Río Grande en medio del incremento en el flujo de migrantes que llegan ilegalmente a Estados Unidos. Un segundo bote desvió su rumbo después de ser interceptado por otro agente de policía en la orilla del río. Esa es la situación que se está viviendo en la frontera sur del país, en donde insistimos que son miles las personas que están creyendo, tienen la creencia infundada de que van a llegar a Estados Unidos y se les va a hacer realidad sueño americano. En realidad, para muchos, esto se convierte en una pesadilla. Fíjese usted que el cruce de menores no acompañados por la frontera sur alcanzó el mes pasado un récord histórico. La cifra revelada por las autoridades de inmigración es más del doble de la registrada el mes anterior. Vamos a Houston con Arnoldo Rojas. Casi 19.000 menores no acompañados fueron interceptados en marzo por efectivos de la patrulla fronteriza en el extremo sur del país, según cifras del gobierno, cuyo mensaje de que la frontera está cerrada pareciera no estar resonando. La cifra de aprehensiones de menores que cruzan solos la frontera es más del doble de la registrada en febrero y supera por miles los máximos anteriores registrados en 2014 y 2019. Los menores de hasta 18 años son los únicos exentos de un retorno expedito a México en virtud del Título 42, una regla que permite la expulsión inmediata por la pandemia de quienes cruzan la frontera de manera irregular. Además, de acuerdo con el Servicio de Inmigración y Aduanas, la patrulla fronteriza intervino en marzo a unas 172,000 personas, 70% más que el mes anterior. Yo fui con una ilusión de llegar allá y todos mis sueños se vinieron para abajo. Como esta madre guatemalteca, 103.400 inmigrantes fueron regresados a México en marzo, sin la oportunidad de pedir asilo en Estados Unidos. Al sur de la frontera, los refugios para migrantes no dan abasto. Y esto es un máximo histórico, esto no se había visto nunca. Y ahí entran retornados, recién llegados. O sea que en general la palabra que define lo que está pasando es complejidad. En lo que va de 2021, más de 300,000 personas han sido expulsadas del país a solo horas de haber ingresado por la frontera sur, según datos del gobierno. Esa es la situación que se está viviendo en la frontera sur de Estados Unidos. Es patético esto y volvemos a señalarlos. Los gobiernos de los países centroamericanos deben de asumir la responsabilidad que tienen con sus conciudadanos y no esperar que sea Estados Unidos quien solucione el problema grave que está viviendo la región. Esto es Noticiero Internacional.